Me encanta que podamos haber concretado este encuentro porque hacía mucho tiempo que tenía ganas de charlar con vos. ¿Querés presentarte? ¿Querés contarle a quienes nos están escuchando sobre vos? Vale, sí. Bueno, antes que nada, gracias por pensar en mí para venir aquí a hablar, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, yo soy Amanda y soy de Valencia, de España. Y nada, ahora mismo estoy en XR Valencia y hace ya un tiempo, ¿no? Hace como un año y medio, un poco más. Y antes de eso sí que había estado en contacto con XR de un tiempo que estuve viviendo en Dinamarca. Y nada, es como que hace ya unos años, ¿no? que siento esta preocupación por la cuestión. Al principio fue la crisis climática más, ¿no? Como qué está pasando con el clima. Yo sentía que la temperatura estaba cambiando, me afectaba mucho más el sol, me quemaba más, y lo sentía como que algo iba mal, ¿no? Y de ahí empecé a indagar más y empecé a estudiar un poco, a leer y, y a ver, ¿no? Realmente cómo estábamos alterando el clima y cómo estamos haciendo todas las cosas que estamos haciendo. Y así hasta más temáticas llegando hasta el colapso, ¿no? Y yo creo que es un poco la progresión, digamos, de mi parte. Sí, totalmente, sí, totalmente. Comprender que el aspecto climático es solo uno de los múltiples aspectos que implican este colapso civilizatorio, ¿no? Sí, pero es Sí. verdad que muchas veces se entra por la pata del clima. Eh, Sí. y desde hace aproximadamente cuánto tiempo, digamos, que empezaste con estas temáticas. Yo creo que cuando me di cuenta de que algo iba mal fue en el 2016. Ahí, Ujú. yo en ese momento, bueno, yo soy de formación profesora de idiomas, ¿vale? Y yo estudié en la facultad pues alemán y francés y me fui a vivir a Turquía. Estuve viviendo en Turquía y trabajaba de profesora de español. Y después me fui a la India y continué trabajando y yo pensaba que mi carrera laboral iba a ser esa, ¿no? Como yo sentía que quería viajar por el mundo siendo profesora de español. Y de repente, eso que te comentaba, ¿no? Que en 2016 empecé a sentir que el sol quemaba más y todo eso. Y, y ahí pues es cuando me di cuenta del tema no solo climático, sino de la pertenencia a la naturaleza, ¿no? Como sentir esa presencia de la naturaleza en mi vida, que yo creo que esa sensibilidad siempre la he tenido, ¿no? Desde la infancia yo creo que eh, he sentido esa conexión con la naturaleza, ¿no? Pero esa conexión en ese momento pasó a ser como de un poco de alarma, ¿no? De a que algo va mal. Y, Ujú. y es un poco eso, ese momento, ¿no? Que te das cuenta de que eh, hay algo, ¿no? Hay algo y no sabes el qué es. Y ahí es cuando decidí irme a viajar a Sudamérica, porque en ese momento, claro, yo todavía era más, digamos, hedonista, ¿no? No pensaba que volar y que hacer ese tipo de cosas del estilo de vida europeo tenían ese impacto, ¿no? Y ahí me fui a viajar y visité granjas biodinámicas y proyectos de todo tipo y ahí ya es cuando sí que 2018 más o menos me di de bruces con la realidad, ¿no? A nivel climático y desde hace 2 años o más o menos un año más, pues en el máster que estudio se habló más del petróleo, el pico del petróleo, de todo lo demás, más relacionado con el colapso ecosocial. Ujú. Bien.
quería, antes de que comencemos con nuestro tema propiamente dicho de este conversatorio de hoy, que es colapso, salud mental y ecoansiedad, quería hacerte algunas preguntitas como locales, ¿no? Como que pudiéramos charlar de algunas cuestiones que vos conocerás más viviendo en Europa y que yo después te puedo contar de algunas cositas de acá viviendo en Argentina. Me Mm, gustaría preguntarte, primero, en España, ¿hay algo así como un ministerio de transición sí, ecológica y reto demográfico? ¿Qué es sí. eso? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, pues ese ministerio se formó a partir del nuevo gobierno, ¿no? Hace más o menos, este gobierno lo tenemos desde el 2019 o final del 18, que lo consideran o se le llama, ¿no?, el gobierno más progresista de la historia de España. Que por un lado, desgraciadamente, es verdad, pero por el otro es una mentira, ¿no? Porque al final es un progresismo capitalista que es servil a los mercados y al sistema, ¿no?, económico. Y entonces se formaron nuevos ministerios con ese nuevo gobierno y uno de ellos es este, el de transición ecológica, reto demográfico y creo que emergencia climática. Y a la cabeza de este ministerio está Teresa Rivera, y bueno, pues es una mujer que está desde los movimientos ecologistas aquí, pues decimos un poco que está al servicio de las grandes empresas eléctricas, porque en España no tenemos una empresa eléctrica pública. Entonces, las empresas eléctricas son un oligopolio, ¿no? Está Endesa, Iberdrola, Naturgy, y estas empresas se dedican a establecer los precios de la electricidad, que ahora están por el cielo, ¿no?, súper elevadísimos, también por todo el tema del pico del petróleo y la falta de disponibilidad de gas, de Argelia, que estamos entrando ahora, yo creo, en puntos geopolíticamente hablando como muy sensibles, ¿no?, de abastecimiento de materias primas, de energía y todo eso. Y este ministerio ni esta ministra, por desgracia, están al servicio de la transición real, ¿no? Porque, de hecho, desde el 28 de agosto, unas compañeras de XR, yo incluida, hicimos unos días de ayuno. Y unas personas hacían unos días, otras personas hacían una semana, y bueno, dos personas terminaron haciendo 34 días o 35 días de ayuno, bueno, de huelga de hambre. Y finalmente lo que pedían era una reunión con esta ministra, con Teresa Rivera. No sé si tú pues lo has visto en redes o te has cruzado con esta información. Y al He final, visto sí, que hubo, sí, huelga de hambre, sí, eso sí estaba al tanto, sí, vale, pues el objetivo principal de la huelga de hambre era, por un lado, concienciar sobre la crisis climática, ¿no?, y como dar ese llamado a, a la acción así como alarmante, ¿no? Pero por otro lado, era también la reunión con esta ministra. Y la reunión, pues bueno, no fue lo más cordial. Exigían que las asambleas ciudadanas que vamos a hacer aquí en España, climáticas, sean vinculantes, porque es verdad que hemos conseguido que se vayan a hacer estas asambleas ciudadanas, pero son un simulacro, ¿no? Porque son 4 reuniones por Zoom sin ningún tipo de formación hecha por expertos ni ningún tipo de forma de deliberación de democracia directa real, ¿no? Es un simple simulacro. Y esa Asamblea Ciudadana simulacro que llamamos va a ir hacia adelante, se va a hacer para finales de noviembre, pero nada de lo que se diga ahí va a ser algo que se tome en cuenta para implementarlo y ni siquiera se responde a una pregunta interesante, porque preguntan algo como ¿qué puede hacer España para ser más segura? Es una pregunta súper ambigua y súper, no sé, que no se toma en serio la realidad del colapso ecosocial, básicamente. claro. O sea que un poco es un poco de greenwashing, digamos, el ministerio este. Totalmente, Por lo- totalmente. Es un greenwashing estatal, ¿sabes? También vi que en esto que mencionás no solo del precio de la luz en España, sino que Alemania está
hizo una publicidad el otro día sobre cómo pasar un invierno sin gas, así, para él. Y tiene que ver con estas cuestiones geopolíticas que vos mencionas, ¿no? De Rusia y de los gasoductos, ¿no? Mm. Sí, eso está siendo muy loco. Yo no me estoy o sea, no me está dando tiempo a informarme. Esa es la realidad. Está pasando todo a una velocidad y hay tantas cosas pasando a la vez que a mí no me da tiempo de informarme de todo. Y hay como muchas variantes, ¿no? Como hay más interpretaciones geopolíticas de esto es porque cada país está haciendo acumulación de estos recursos para guardárselos, ¿no? Y, y tal, pero yo creo que alguna parte también es ya los elevados precios de los combustibles fósiles y que el propio sistema es que está colapsando, es algo que tarde o temprano tenía que hacer, es la propia inercia, es algo que no se podía mantener eternamente y todavía no somos capaces ni siquiera de tener esta conversación y si la tenemos de tomarnos la información lo suficientemente en serio, ¿no? Ujú. Sí, otra hipótesis también tenía que ver con, bueno, con la reactivación después de la pandemia y con estas cadenas de suministro que son frágiles también, ¿no? Sí, En última instancia. sí. Bien, bueno, dicho esto, te cuento si querés un poquito de la realidad en la que estoy yo. Sí, por favor. Argentina actualmente, según las cifras oficiales, tiene 40% de pobreza. Es un número tremendo ese, no es un número para mencionarlo y dejarlo pasar, así nomás. Y por otro lado, el último gobierno, el anterior gobierno, digamos, el que finalizó, de Macri, que sería más o menos como un Rajoy, algo así, digamos, o Mm. sea, de lo peor, eh, contrajo la mayor deuda de la historia del Fondo Monetario Internacional. La mayor Wow. deuda de la historia del Fondo Monetario Internacional, bueno, la contrajo Macri y no nos convertimos en una potencia después de esa deuda, se fugó todo y el actual gobierno también eh, de corte extractivista, ¿no? Debe pagar esa deuda y los modos del pago de deuda necesariamente requieren adquirir dólares, Mm. se hace obviamente a través de la reprimarización de la economía, de la búsqueda de commodities y de toda una serie de prácticas extractivistas que Mm. destruyen los territorios, que destruyen la salud de las poblaciones locales, como es, por ejemplo, la extracción de litio en el norte del país. Se sabe que las mayores reservas de litio que existen están en el triángulo entre Chile, Argentina y Bolivia. Se intensifica la megaminería, se busca instaurar megafactorías de cerdos para exportar luego a China, y hay una constante quema de humedales y de tierras para el corrimiento de la frontera agropecuaria para plantar soja con glifosato, obvio, soja que después se le daría de comer a los chanchos, que también se criarían acá, chanchos hacinados con potencial pandémico debido a la zoonosis, y después exportar esos chanchos a China y así recolectar dólares, digamos. Lo que sería, en resumen, una zona de sacrificio, básicamente. Esa es la sensación que tengo yo del lugar en el que vivo, ¿no? Nuestra salud no importa, nuestras vidas no importan y somos una zona de sacrificio colonial o neocolonial. Esa sería un poco la realidad, me parece a mí, de estos lados, al menos como yo la veo. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Es Y así. bueno, dicho esto, comencemos con nuestro tema, ¿te parece? Comencemos con esto que hemos pensado para hoy sobre salud mental, ecoansiedad
y cómo se interrelaciona nuestra salud y puntualmente eso que se ha denominado salud mental con el colapso, con la crisis climática. Me encantaría escucharte porque sé que tenés mucho para decir al respecto. Bueno, lo que tengo por decir más que nada es fruto de la propia experiencia, ¿no? O sea, cuando me ofreciste venir aquí a hablar y tratar estas temáticas, me alegré mucho porque es algo que realmente me interesa, pero también no siempre recuerdo que yo ni soy psicóloga ni he estudiado estas temáticas, entonces es como que puedo compartir desde esa experiencia propia, ¿no? Y la ansiedad yo creo que es algo que es muy positivo que tratemos, que hablemos. No hacía falta haberle puesto un nombre, yo creo, eh, pero ponerle un nombre pues le da como una... le da un lugar, ¿no? Le ofrece un espacio. Y creo que es muy necesario y se está viendo porque cada vez se está hablando más de esto, ¿no? De la salud mental y la ecoansiedad está apareciendo como un término cada vez más extendido y que se trata más y se están haciendo estudios de la salud mental entre la gente joven eh, relacionada con la crisis climática ecológica y bueno, pues principalmente es algo bueno y es una buena señal, yo creo, y es algo necesario totalmente. Es necesario primero sentir esto, pasar por este proceso, eh, pararse a pensar estas cosas, ¿no? Pararse a reflexionar y a sentir acerca de este momento histórico que estamos viviendo y, y todo lo que viene después, ¿no? Todo ese proceso que es personal y es totalmente único para cada persona, eh, que lo podamos compartir, ¿no? Que se creen espacios como hoy, que podamos realmente decir, vamos a hablar de esto, ¿no? Y, y yo estoy convencida de que realmente cuando hablemos de esto en núcleos cada vez más grandes y cuando podamos conectar realmente con lo que está pasando en el planeta ahora, con lo que estamos viviendo a nivel civilizatorio, ahí podríamos encontrar caminos, ¿no? Caminos de futuros deseables y de futuros posibles. Y son futuros que primero tenemos que imaginar, ¿no? Y yo creo que todo eso pasa por la emoción. Tenemos que pasar por diferentes procesos, entre ellos está el duelo, y abrazar esas emociones, vivirlas con intensidad, aprender de ellas y lo que resulte después seremos una nueva humanidad, ¿no? Yo creo, yo lo vivo así. Y quería compartir con todos vosotros y vosotras algunas ideas de un libro que he leído recientemente, ¿no? Que es de una psicoanalista de Reino Unido que se llama Anushka Gross y ha escrito como una guía, ¿no? A Guide to Eco-Anxiety. Y un poco pues trata todo este tema del colapso, de la ansiedad, del futuro, de cómo cuidar de la salud mental con todo lo que sabemos a la vez que activamos para cambiar la situación, ¿no? Es como una responsabilidad muy grande. Y de entre todas las cosas que he leído en este libro, hay una que especialmente me gustó muchísimo y es que decía que ella dice que no superamos el duelo, sino que lo atravesamos. Y yo creo que eso para mí fue muy liberador, porque creo que no podemos pretender llegar a ser felices como de un aspecto capitalista, ¿no? Nihilista, de bueno, voy a cerrar esta caja y yo voy a pretender que nunca he visto esto, o sentir una sensación, ¿no? Más allá de convivir con ese duelo. Yo creo que se puede convivir con ese duelo y convivir de una manera
apaciguante o en paz. Y creo que no lo superamos, como ella dice, sino que de verdad lo atravesamos y vivimos con esa emoción o esa sensación. Totalmente. Es como una mochila que a veces pesa más, hay días que pesa más y hay días que pesa menos, pero que no desaparece. Totalmente, sí. Y bueno, me gustaría comentar, antes de que continúes para dejarte respirar un poquito y que no te canses, me gustaría comentar una cosita sobre el concepto de salud y salud mental. Quiero contar que sí, que yo sí estudié psicología en la universidad, pero que de todos modos, aún estudiando psicología en la universidad, nunca abordamos estos temas de la salud mental en el colapso civilizatorio y la crisis climática. No fue un tema que yo haya visto. Entonces, tampoco es que me siento una voz autorizada desde la academia. También hablo desde más de mi vivencia personal y desde lo que leí después, ¿no? No en la universidad. ¿Qué me gustaría aportar a mí? Por un lado, que el concepto de salud es un concepto problemático y que el concepto de salud y salud mental también por la división cuerpo y alma. O sea, el conversatorio se llama salud mental porque tenemos que mencionar las cosas de alguna manera y tenemos que hacernos entender y usamos conceptos que sabemos que otra persona va a entender, pero no por eso se anula la posibilidad de pensar y de problematizar estos mismos conceptos. La salud es problemática, el concepto de salud es problemático porque es un ideal, ¿no? Si pensamos en salud, pensamos en algo a lo que hay que llegar, algo a lo que debería ser, ¿sí? Un deber ser, una cuestión normalizada, ¿no? Y algo ideal e irreal en este mundo, más contemplando la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, esta que todo el mundo conoce, que la salud, a ver si me la acuerdo bien de memoria, ¿cómo es? Que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un completo estado de bienestar biopsicosocial. O sea, algo que no existe. Y bueno, eso por un lado. Después, que también tenemos que contemplar, me parece a mí, que cuando se habla de salud, lo primero que se viene a la mente, el sentido común en relación a la salud y a la salud mental, particularmente, a lo que se suele asociar es primero, salud mental se asocia a algo que se trabaja de manera individual, un consultorio, clínica individual, y no algo comunitario, cuando también la salud mental es, y más en estos momentos, algo vinculado al lazo social, algo vinculado a la comunidad. Después, es algo que se suele pensar de manera medicalizada y psicopatologizada, ¿no? Desde saberes institucionalizados, académicos, hegemónicos, ¿no? Desde un lugar también asistencialista, ¿no? Se suele pensar la salud como, bueno, cuando hay un problema, ahí se asiste y se busca solucionar ese problema, cuando en realidad sería mucho más conveniente políticas preventivas, ¿sí? Prevención de daño, reducción de daño, que es, creo que lo que estamos también intentando hacer en este conversatorio, muy humildemente, o sea, con un granito de arena, ¿no? Bueno, comenzar a plantear ciertas cuestiones, ciertos debates que van a ser necesarios para después prevenir males mayores, ¿no? Y por último, se piensa la salud y la salud mental como algo apolítico, cuando nada más alejado de la realidad, que es netamente político las intervenciones que se deben plantear. No sé qué pensás de esto.
De hecho, mi mejor amigo ahora está estudiando un máster en Barcelona, él sí que es psicólogo también, y es un máster homologante, ¿no? Que te prepara para poder luego ejercer. Y en esa conversación él me comenta, no comparte muchas veces conmigo, que la tienen en clase, ¿no? Porque en clase no se trata todo lo que tú has dicho, ¿no? Y existe de parte de las personas alumnas, ¿no? Esa crítica de vivimos primero en un planeta, ¿no? Toda la humanidad está dentro de este ser vivo autorregulado, y luego vivimos en sociedad, ¿no? Y vivimos en ciertos países, y nuestra cultura es de cierta manera, y es imposible que todas las conjunciones de todas esas cosas que conforman quien tú eres dentro de la sociedad no te afecten, ¿no? Y todas las configuraciones tienen ciertas formas que tienden a oprimir a ciertos colectivos o a causar ciertos daños. Y claro, como tú has comentado, la salud mental no se puede tratar solo desde la individualidad y desde lo político y desde la patologización, como has comentado. Porque es una imagen incompleta, ¿no? No es la foto completa, es tú con tu relación con tu salud mental y física, pero estás en algo que es más grande, ¿no? Totalmente, hay que hacer otro zoom, sí, hay que ampliar la mirada. Y en relación a lo que mencionaste de la ecoansiedad, también me gustaría hacer un pequeño aporte, y ya te dejo continuar a vos, que no está mal sentir esta famosa ecoansiedad. Significa que estamos siendo perceptivos frente a un mundo con ciertas características y a cierta información, ¿no? Las emociones que sentimos son primero un mensaje hacia nosotros, nosotras, nosotres, y también se las puede pensar como una reacción frente a un entorno, ¿no? Lacan decía de la pulsión, no me voy a poner acá muy academicista, solo traigo una frase a colación, que la pulsión es el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. Bueno, esta ecoansiedad también es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, del hecho de que circula cierta información sobre lo que pasa a nivel de la crisis climática, ¿sí? Así como, no sé, no había tanto TDA o no existía tanto trastorno de déficit atencional antes de la explosión de las pantallas que abundan por todos lados y estamos rodeados de estímulos y de poder farmacopornográfico y pantallas por todos lados que captan nuestra atención y la economía de la atención y todo lo que ya sabemos, bueno, evidentemente el famoso TDA, trastorno de déficit atencional, es también una respuesta a un mundo con ciertas características, ¿no? La depresión como pandemia es una respuesta a un mundo con ciertas características. Y la ecoansiedad es también el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir a nivel social de ciertas características de este mundo, ¿no? Sí, totalmente. De esa división que hemos hecho, ¿no? Creo que una cosa que caracteriza a las culturas occidentales es el dualismo, ¿no? Y la binariedad, y esos términos binarios que hemos establecido pues nos han llevado hasta aquí, ¿no? Hemos limitado tanto la realidad a sentirnos totalmente atomizados, flotando, ¿no? Como si no estuviésemos arraigadas realmente aquí en la tierra. Es como algo que se olvida, no existe. Sí. Y es muy, muy complejo, yo creo, cambiar eso en estas culturas occidentales. Sí. También, para aportar una cosita más sobre la ansiedad y la ecoansiedad, también hay que contemplar la cuestión del gradiente, ¿no? De la cantidad. La ansiedad es una señal de alarma que nos da el cuerpo, ¿sí?
es una alerta. Bueno, hay que trabajar para que esa alerta no nos paralice en exceso o no nos lleve a estados que nos terminen haciendo daño a largo plazo, ¿verdad? Se suele hacer una diferenciación entre ansiedad adaptativa y no adaptativa, donde la no adaptativa es desproporcionada, ¿no? Pero en realidad acá, igual tener mucha ecoansiedad no es desproporcionado en comparación con lo que está ocurriendo. Entonces me parece que ese criterio no nos es tan útil, el de lo proporcional o no, sino me parece que un criterio más funcional sería el que deberíamos utilizar, porque, claro, proporcional es, ahora hay que ver si eso inhabilita o no, si posibilita o no, si puede funcionar como algo que movilice o no. Me parece que ese podría ser un criterio interesante para pensar, ¿no? Si aumenta las potencias en última instancia o no. Sí, exactamente. Sí, hay algo también que tenía apuntado para compartir del mismo libro, ¿no? Que es algo que la autora también dice, como que tiene que haber un punto intermedio entre vivir en un constante ataque nervioso y el negacionismo más absoluto, ¿no? Y que ese punto intermedio te permita ser básicamente una persona funcional, que puedas pensar, que puedas estar en un estado, digamos, que puedas sentirte bien, ¿no? Que puedas hacer cambios y comunicar y llevar acciones, ¿no? Porque yo creo que sin duda ninguna el mejor antídoto contra la ansiedad es la acción, ¿no? Cuando superas esa fase, si la pasas, ¿no? Cada persona la vive de una manera, pero yo, por ejemplo, sí que viví esa fase de enfocarlo todo desde la acción individual. Entonces ahí me metí a full con el zero waste, con el veganismo, con todo como solo desde mi microcosmos, ¿no? Y cuando salí de eso y me di cuenta de que era todo mucho más grande, ¿no? Que era el capitalismo, que era cierto modelo de crecimiento infinito, como te has comentado antes, neocolonial, patriarcal, totalmente no apto para este momento, ¿no? Como se pensó y se concibió el capitalismo, no está el mundo hoy, ¿no? Hemos cambiado, ha cambiado todo, debe cambiar también el sistema, pero bueno, hay unas fuerzas opresivas muy fuertes que trabajan activamente para que eso no ocurra, ¿no? Entonces, cuando sales de ese ataque individual y vas a la colectiva y te unes a un movimiento, a un colectivo, a una asociación, a una organización, lo que sea, yo creo que ahí está la magia, ¿no? En conectar con otras personas que tienen esas mismas preocupaciones, en divertirte haciendo esto, porque al final el colapso y toda esta temática puede sonar como algo tan depresivo y tan triste y tan dramático, ¿no? Y tan malo, pero realmente es como algo que también puede servirte para activarte y cambiar de prioridades y vivir la vida con más intensidad y conectar con personas y hacer algo que realmente te llene el corazón, porque si yo pienso entre que hubiese querido no saber esto y vivir una vida que se cataloga entre comillas normal, ¿no? De un trabajo y no hacerme ciertas preguntas, o esta vía que es la que tomé de hacerme preguntas incómodas, estudiar, tener curiosidad, vivir experiencias y finalmente ser esta persona que soy hoy, ¿no? Pues creo que esta alternativa, por lo menos a mí, me ha dado más sentido, me siento más plena, siento que todo tiene un propósito, ¿no? Y es muy bonito eso. Y ahí es cuando, por lo menos desde mi perspectiva, esa ansiedad se vuelve como en un combustible, ¿no? Está este tema de los combustibles. Y te puede realmente propulsar hacia algo que realmente te llene y te haga feliz. Totalmente. Me encantó eso que acabas de decir, cómo trabajar todos estos temas sirven, si bien hay que transitar un duelo y hay emociones
difíciles, que además este sistema se encarga de transformarlas en tabú, ¿sí? Las emociones de tristeza, o sea, todo tiene que ser felicidad y fiesta, pero transitar esto también nos ayuda a abandonar ese nihilismo y a rechazar esa propuesta de vida consumista, superficial que se propone, ¿no? Como modo de vida y como modelo de felicidad, ¿no? Y no solo permite rechazar eso, sino construir otro modelo de vida, otros sentidos de vida, ¿no? En ese sentido me parece que es súper propositiva la cuestión. No es solo un rechazo y una crítica, hay una cuestión muy propositiva, ¿no? Hay propuesta de otro modo de vida, ¿no? Quisiera hacerte una preguntita. Cuando empezaste como a publicar, vos utilizabas tus redes sociales para hablar de este tema también, ¿no? Recomiendo que la sigan, publica muy buena información, es @madretierrasalvaje. Allí, cuando empezaste a publicar más de este tema, ¿qué te pasó con tus vínculos? O sea, uno empieza a perder seguidores. ¿Qué pasa qué pasa cuando uno empieza a publicar sobre esto? Porque el negacionismo implica cuestiones como, bueno, deja de seguir a esta persona que publica cosas que me angustian, ¿no? O sea, se mueve ahí cuestiones de los vínculos sociales. Sí, totalmente. Es una parte muy profunda, por lo menos para mí lo ha sido. También yo tengo que decir que yo soy una típica libriana, soy de las personas, de la comunidad. Pues a ver, mi experiencia fue un poco traumática, yo creo, como la viví yo por lo menos, porque al final puedes tú, yo creo que escoger cómo reaccionas a ciertos eventos, ¿no? Como hemos comentado antes, la aproximación a la salud mental es muy neoliberal y muy New Age, y tú eres responsable de tu vida y de tu felicidad y todo eso. Pero sí que creo en que tú puedes elegir a veces, ¿no?, cómo reaccionas a ciertas cosas que te pasan. Y a mí lo que me pasó es que yo, cuando me enteré de la crisis climática más en serio, ¿no?, empecé a leer cosas del IPCC, estaban todas las huelgas por el clima, estaba surgiendo todos los discursos de Greta, la explosión de XR, ahí yo conecté muy profundamente con esto, ¿no?, de golpe. Y mi primera reacción fue alarma total, se va toda la mierda, emergencia absoluta, no deberíamos estar hablando de otra cosa que de esto. Entonces, claro, la reacción de las personas de mi alrededor fue acogimiento por parte de mi familia, ¿no?, porque mi familia quería que yo estuviese bien y me escuchaban, me decían que no me preocupara tanto, que pensara en mi vida también, en mis cosas, pero de parte de las amistades fue un rechazo absoluto, ¿no?, te estás obsesionando y todo esto. Entonces a mí me costó mucho procesarlo y de ahí surgió que yo quisiera compartir esto en redes, porque fue mi vía de escape. Sentía un rechazo tan grande en mis círculos sociales y era una conversación tan tabú y era algo tan prohibido que yo necesitaba sacar esta información de mi cabeza por algún lado y no tuve otra opción, yo creo, o no se me ocurrió otra cosa que hacerlo en redes sociales. Y ha sido para mí muy sanador realmente hacer esto, porque el expresar esto abiertamente, ¿no?, y el decir, mira, esto es lo que hay, esta es la información que a mí me llega. Al final a cada persona le llega una información, ¿no?, pero eso es lo que yo estoy expuesta y lo comparto con las personas. Y sí, hubo y hay, ¿no?, siempre personas que se alarman o que lo niegan o que le quitan importancia, ¿no?, que eso es otra forma de negacionismo. Y bueno, pero también ha habido muchas personas que estaban en ese mismo proceso, que se han acercado y he conectado con personas como ahora contigo, ¿no?, en esta conversación, de una manera muy profunda. Considero que tengo amistades
muy potentes de personas que conozco solo por Instagram, nunca las he visto. Pues tengo amigas en Argentina, tengo amigas en Barcelona y amistades que finalmente he podido conocer en persona y hemos hecho actividades de activismo juntas, como con una compañera que estuvimos ayunando por la tierra en Pamplona, y a mí eso me da la vida. El tener ese tipo de vínculo profundo y en el que compartimos este duelo, en el que compartimos la vida, las risas, todo eso es lo que para mí tiene mayor peso y lo que más disfruto, básicamente. Ay, qué hermoso lo que has dicho. Yo participé de un conversatorio, de un diálogo en el que vos participaste, ahí a mí nos conocimos virtualmente, sobre emociones, ¿no? Y me acuerdo que algunas cuestiones que nos pasaban como cuestiones similares, ¿no? Por un lado, una cuando se entera de estas cosas se las quiere contar a la gente que quiere, porque es necesario, bueno, avivarse y empezar a hacer cosas en comunidad, ¿no? Sin embargo, es tan dolorosa la información que hay una ambivalencia ahí, en donde al mismo tiempo que se le quiere contar esto, sobre todo a las personas queridas, es una información que va a dañar al otro, le va a hacer pasar un duelo, le va a hacer sufrir. Y me acuerdo que ese fue un punto que tocamos, y bueno, y hoy que estamos hablando de salud mental, me parecería que quería como volverlo a traer a la mesa, ¿no? Sí. Sí, tú quieres compartir un poco lo que tú percibiste con eso y después si quieres yo digo alguna cosita más sobre eso. ¿Sobre ese conversatorio? Sobre sí, cómo es eso de compartir eso con las personas que amas. Bueno, a algunas personas, cuando les comuniqué, claro, ¿qué pasa? ¿Qué me pasó a mí al menos? Cuando empecé a informarme sobre esto de manera incipiente, bueno, estaba aprendiendo yo. Cuando los niveles de conciencia sobre el tema aumentaron, pasé por la etapa de mayor catastrofismo y más como extrema, esta que mencionas vos. Y es en esa etapa donde más quería comunicar, porque es donde más sentía que lo que estaba pasando era muy urgente. Entonces las personas que escucharon lo que yo tenía para decir, quizá me escucharon bastante enfáticamente sobre el tema. Y igual tuve mucha suerte porque mi grupo más íntimo de amistades fue absolutamente receptivo del tema, absolutamente receptivo. Y de hecho ahora hacemos cosas juntas sobre esto, o sea, nos ayudamos a compostar, nada, quien sabe de plantas está haciendo cosas con plantas, quien sabe de salud está haciendo cuestiones vinculadas a la salud, o sea, como vamos haciendo lo que podemos, ¿no? También, y algo que hablamos mucho con este grupo que te digo, es que hacemos lo que podemos en el poco tiempo que tenemos también, porque estamos muy precarizados y está difícil la situación, y uno trabaja muchas horas para sobrevivir en estos lados, al menos la mayoría de la población. Entonces también a veces es poco el tiempo que queda para hacer cosas, me gustaría tener más, pero no, no tengo que quejarme, con mis amistades me rebancaron, y después sí, he tenido respuestas desde la minimización, desde el cambio de tema, o sea, yo estaré hablando de esto y te den vuelta la cara o te cambian absolutamente de tema. También ironías, ¿no? Como, bueno, sí, un día se va a apagar el sol, me han respondido, por ejemplo. Que es como, bueno, sí, pero no estamos hablando de eso. Sí, como respuestas diversas, pero del grupo más cercano, respuestas muy... respuestas muy abiertas, digamos, por así decirlo. Así que eso sería un poco mi experiencia. Y después,
Yo, bueno, en parte me dedico a la terapia individual y en parte me dedico a hacer talleres, ¿no? Bueno, esta es una página de talleres y lo que le propuse a mi compañera de talleres fue que los talleres se empiecen a hacer de temas vinculados a esto. Así que en ese estamos, como ese mismo trabajo que veníamos haciendo, bueno, transformarlo para que ahora sean talleres del colapso. Antes eran talleres de filosofía y psicología, ahora son talleres del colapso. Y en ese Mm, sentido hemos dado un taller sobre, bueno, eh, introductorio al colapso, que ahora ya está por terminar, y próximamente se viene un taller sobre herramientas filosóficas para el colapso, ¿sí? mm, Estudiar estoicos, cínicos, epicúreos, Donna Haraway, como autores que nos puedan servir. Entonces, nada, eso como en lo que uno está haciendo, transformarlo, darle una vuelta para mm, incorporar esta cuestión, esta dimensión que no es una variable más, sino que es el tema en el cual está inmerso mm. eh, todo lo demás, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, es que hay un equilibrio, yo creo que es precario, ¿no? Entre el hacer lo máximo ya porque estamos en una emergencia, no hay tiempo, y volvernos locas, ¿no? En ese estado, o incluirlo, ¿no? En nuestro día a día, en nuestra medida de lo posible, hacer lo máximo que podamos. Y una parte muy importante es la educativa. Y esos talleres, ¿no? Que hacéis es algo totalmente necesario, que además puede atraer a las personas que ya de por sí solas, ¿no? Se hacen esas preguntas y son las que están preparadas para esta información y las que hace falta, ¿no? Que cada vez haya más de ellas. Y, y lo demás, ¿no? El hablar con cualquier persona siempre del colapso, de traer esta conversación a todos los espacios, como desde la desesperación, ¿no? Esa fase. En este libro que comentaba antes, la autora incluso llega a decir que puede ser violento, ¿no? Que es violento el, el imponer un tema de conversación tan difícil, tan duro, a otras personas que no están preparadas. Y yo no lo había Total. pensado así nunca, ¿sabes? Nunca me lo había planteado así, como sentía tanta urgencia que era lo que se tenía que hacer, pero sí que con el tiempo vas procesando, no vas afinando, vas filtrando, te vas dando cuenta de que tú tampoco puedes estar todo el tiempo hablando de esto. Y hay personas a las que simplemente no se lo sacas porque no es necesario tampoco que todo el mundo lo sepa o que todo el mundo hablemos de ello todo el tiempo, ¿no? Hay vida también fuera de los procesos de colapso que estamos viviendo y ese es el equilibrio precario, ¿no? Entre la emergencia constante y que ese es el tema central, como tú bien dices, pero tampoco que sea el único, que podamos disfrutar de la vida mientras creamos estas resistencias y estas comunidades resilientes, ¿no? Y a la vez, pues nos lo tomamos en serio con compromiso. Es que es difícil. Sí, me gustó eso que acabas de traer de, bueno, hablar de esto también es violento. Y hay aparatos psíquicos más frágiles que otros y hay personas que ya están pasando por momentos difíciles sin, Claro, sin incluir este tema en su vida, ¿no? claro. Eh, y es una tensión esa, ¿no? Porque está la idea esta de, bueno, hablar de esto es violento, pero el mundo es violento también. Entonces es complicado, sí, me parece un buen dilema, me parece una buena tensión ahí para Sí, sostener, no para resolver, sí, totalmente. sí. ¿Quisieras contarnos algo más del libro? O sea, yo sé que hay como varios temas, ¿no? Negacionismo, disonancias cognitivas, hiperresponsabilización individual, tenemos como bastante para hablar. No sé si alguno de estos temas los habla el libro o desde tu experiencia, algo que quieras mencionar en relación a esto. Sí, sí me parecen también unos pasajes interesantes. Por ejemplo, la idea de la incapacidad del propio ser humano, ¿no? O de la propia fragilidad. Al final somos
pues eso, no somos un ser vivo, ¿no? Un ser humano, un mamífero, un animal que tiene pues sus debilidades y, y sus fragilidades, ¿no? Y una de ellas es que nos cuesta incluso aceptar que morimos y que envejecemos, ¿no? Yo misma el lunes cumplo 29 y digo, wow, me acerco a los 30, esto ya no es una broma. No es como, la idea del envejecimiento es compleja también de tratar. Y si nos cuesta tratar el envejecimiento o la muerte, ¿cómo tratamos el colapso? ¿Cómo tratamos el fin de la vida, ¿no? De la vida, de los sistemas de vida complejos que han venido evolucionando hasta este momento y que la propia especie humana está depredando, ¿no? Eso es muy, muy, muy difícil, porque además esa depredación no se está llevando a cabo por un propósito de un bien común antropocentrista, de solo, venga, la especie humana va a vivir muy bien, ¿no? Y desde una visión antropocentrista eso podría ser justificable, ¿no? Destruimos el planeta para que toda la humanidad viva muy bien. Pero es que ni siquiera es el caso, ¿no? Gruesos cada vez mayores de la población humana viven vidas realmente miserables y mientras un 1% de la población mundial se enriquece de una manera obscena y vive vidas obscenas a costa de todas las demás formas de vida, ¿no? De las personas, de los animales no humanos y de los propios ecosistemas. Por ejemplo, hace 2 días nunca miro la televisión, pero cuando la veo siempre me llevo una mala sensación, ¿no? O bien por la manipulación que hacen, o bien por la propia información. Y este caso fue la información, porque hablaba de que con la compañía de Jeff Bezos había llevado al espacio a no sé quién, al no sé qué multimillonario, y que ya se están haciendo estos viajes espaciales turísticos, ¿sabes? Y digo, ¿cómo puede ser que convivan estas dos realidades? El colapso de la civilización industrial y la aniquilación de millones de seres humanos por inacción climática, por inacción frente al fin de la energía no renovable y por otros tipos de inercias no impuestas, y que eso conviva con multimillonarios yéndose al espacio, perdona, es algo que no puedo superar, lo siento mucho, es que no, es algo que me quedo sin palabras. Totalmente. Que en simultáneo ocurran estas dos cosas. Y yo agregaría una tercera cuestión más, que es que, por un lado, tenemos todos los índices del IPCC que nos muestran cómo estamos pasando barreras, fronteras, llegando a puntos de no retorno, bucles de retroalimentación positiva, que pronostican cada vez más hambrunas, más refugiados climáticos, extinción masiva de especies, todo lo que ya sabemos. Por un lado eso. Por otro lado, el 2% de la población más rica, que es la que ha causado esto básicamente, ¿no? Las mayores tasas de contaminación, de producción de CO2, el mayor consumismo, es ese 2% que sigue viviendo como si nada pasara. Esas dos escenas que son las que vos planteaste excelentemente, y yo agregaría una más, que es salir, uno sale, ve por la ventana, va a la calle, y parece que no pasa nada, que el colapso no ha llegado, ¿no? Entonces está como todos estos datos que tenemos que nos muestran lo que está pasando y lo que va a pasar muy pronto, y al mismo tiempo está como ese mundo en el que vivimos que está muy disociado de estos datos. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo está lo otro, ¿no? Como, bueno, un panorama complejo, ¿no? Complejo también porque lo que miramos por la ventana está naturalizado. Quizás si miráramos con otros ojos, sí podríamos ver el colapso en lo que vemos a través de la ventana. Totalmente.
por ejemplo, yo trabajo ahora en unas escuelas dando clases de inglés y el otro día estaba dando clase y vino el conserje y dijo, por favor cierra las ventanas porque vamos a tirar herbicida. Y me quedé en shock, cerré las ventanas y a los 5 minutos había unos señores en trajes de esos tipo los del COVID, ¿no? De todo el cuerpo completamente cubierto y tirando herbicida en el margen de una parte del edificio de la escuela. Y digo, ¿cómo hemos llegado a normalizar utilizar agentes químicos cancerígenos para aniquilar plantas? ¿Qué mal hacen esas plantas? Es que no puedo imaginar la necesidad de tirar unos químicos cancerígenos en una escuela para matar plantas. Es que no... si eso está normalizado, ¿cuántas más miles de cosas están absolutamente normalizadas, ¿no? Que conozcamos más marcas que frutos, que pájaros. Nos hemos completamente desvinculado. No sabemos ver nada en el cielo, ¿no? Las personas mayores saben cuándo va a llover, cuándo viene una tormenta. Ciertas cosas que hemos olvidado, que estamos desconectadas totalmente. Y eso es lo que tú has dicho precisamente. Si mirásemos por la ventana con otros ojos, veríamos que que obviamente todo va a colapsar, obviamente con tantos coches en la calle, con la gente viviendo unas vidas de tanta prisa, de tanta pobreza, de tanta soledad, de todo lo que vivimos y todo lo que somos. Obviamente esto está pasando, ¿no? Pero ni siquiera tenemos ese tiempo para parar a ver eso con otros ojos, o no hemos aprendido o desaprendido ciertas cosas para verlo así. Totalmente. Quería hacerte una pregunta, porque el otro día publicaste algo y me gustaría que quedara acá registrado. Le sacaste, a ver, corregime si no es tan así, pero le sacaste una foto a un manual de inglés y no recuerdo qué decía, pero mostraba como que tenía consignas negacionistas o súper consumistas. ¿Cómo era eso? ¿Podés contárnoslo? ¿Te acordás? Sí, ¿A qué me refiero? sí. Sí, bueno, es que esto es algo que yo ya llevo tiempo observando porque yo he trabajado, como te he dicho antes, yo estudié idiomas, ¿no? Entonces yo he trabajado de profesora de español, de profesora de alemán y de profesora de inglés. Y en cada uno de los libros de texto de estas 3 lenguas veo diferentes cosas, ¿no? Creo que los textos de alemán son mucho más políticamente correctos y no traen tanto a colación temas de raza o temas de género, pero aún así los dibujos siguen siendo pues blancos, heteronormativos y toda esa ideología que rodea todo y que lo empapa todo, pero en los libros de inglés y en los de español no tanto, pero en los de inglés son es que más obsceno es y más obvio es. Y es pues mensajes muy, muy machistas como un ejercicio que tienes que completar con el verbo correcto y el verbo es a lo mejor limpiar para un dibujo de una mujer y ir a la oficina para un dibujo de un hombre. Y eso es literal así. Y junto a eso también negacionismo climático muy explícito, porque yo ahora estoy dando unas clases en las que estoy preparando a los niños para presentarse a los exámenes oficiales de Cambridge, ¿no? Entonces yo doy a los alumnos y alumnas que van a sacarse la A2. Es un nivel muy básico, muy principiante, pero ellos piensan que yo soy nativa, no les he dicho que soy española. Entonces hablamos solo en inglés y el otro día en clase primero quise hablar del cambio climático y que hablásemos de qué es lo que lo causa, cuál es la contaminación que provoca el calentamiento global, el CO2, de dónde viene, entonces qué tenemos que hacer, muy sencillo, ¿no? Con niños y niñas de 12 años. Pero después dije, vamos a leer el texto del libro, ¿no? Y el título era Nuestro mundo que cambia, algo un poco ambiguo ya de por sí, pero cuando nos pusimos a leer, directamente es negacionista, porque dice que los científicos no están seguros de lo que está pasando.
Y luego dice que en Groenlandia están muy contentos porque están apareciendo nuevas oportunidades de negocios. Ahí puedes ver esa narrativa capitalista que todo siempre tiene que ser producción y consumismo y oportunidades de negocio. Es que más se les ve, como decimos aquí, ¿no? Se les ve el plumero, que se ve claramente quién está detrás de este texto, ¿no? Y entonces que las nuevas oportunidades de negocio vienen porque se está calentando el clima un poco y que eso permite producir otro tipo de verduras y que los groenlandeses están muy contentos. Y lo que yo he leído de Groenlandia es absolutamente todo lo contrario. Primero, que el bucle de la retroalimentación positivo del deshielo de Groenlandia ya está activado y eso es un drama. Y segundo, que la pérdida de ese hielo está provocando muertes de personas indígenas que vivían en completa armonía con ese medio muy hostil, pero vivían en armonía, que están muriendo porque el hielo es más fino y caen al agua y se ahogan. Y me parece muy fuerte que un libro publicado en el 2019 de Cambridge, que es una de las mayores autoridades de certificación de idioma inglés, pueda ser negacionista a estas alturas del cuento. Wow, claro, muy tremendo. No me acordaba bien cómo era lo que decía el libro. Además, sí, yo lo que recuerdo en general de los libros de inglés son que muestran de manera absolutamente naturalizada un modo de vida, un estilo de vida. O sea, está la ideología capitalista atrás del consumo, qué sé yo, Sam y Mary fueron a comprar y fueron al cine y fueron... Pero esto del cambio climático, wow, fuerte, sí. Tremendo, tremendo. Sí, bien. Sí, perdona. No, te oigo. Nada, que de hecho esto está estudiado. Aquí hay una asociación ecologista, que es la más antigua de España, que se llama Ecologistas en Acción, que de hecho hicieron un informe sobre esto. Si te interesa, lo puedo compartir contigo, sobre la ideología oculta en los libros de texto de inglés antiecologista, ¿no? Pues que se nombran explícitamente marcas como McDonald's, Burger King, Starbucks y todo esto, y todo lo que ya te he comentado. Y es algo que se ha estudiado y es así, quiero decir, no es algo que me invento yo o que yo me he dado cuenta, es algo que yo ya había leído de parte de este informe de Ecologistas en Acción. Genial, sí, después pasame eso, está buenísimo. Sí, me encantó eso porque viste que a veces detectamos publicidad encubierta y a veces no la detectamos. Entonces está bueno seguir afilando la mirada. Volviendo a este libro de la guía para la ecoansiedad, ¿hay algún otro punto que quieras comentarnos? ¿Algún otro dato, referencia, idea que te parecería importante compartir? Sí, hay otra cosa que también menciona, que es el tema de la negación de la muerte que hemos hablado antes y que cuando sentimos que algo nos amenaza, ¿no? Cuando tenemos un recordatorio consciente de que vamos a morir, o en este caso de que estamos colapsando y que vamos a morir, respondemos con racionalizaciones, ¿no? Decimos, bueno, pero... Y es cuando entra pues la fe en el progreso y esta tecnolatría o este tecnooptimismo que domina esta propia ideología capitalista, ¿no? Que es algo se inventará. O sea, obviamente el ser humano es omnipotente y es el eje vertebrador de la vida en el planeta y va a encontrar una respuesta a esto, ¿no? Que de por sí yo lo considero una falta de humildad bastante patriarcal. Y bueno, entonces, cuando recurrimos a estas racionalizaciones, pues es cuando callamos esa voz que necesitamos escuchar, ¿no? Y en el libro comentaba que una forma de acallar estas voces, de parar estas amenazas, de recordatorios de la muerte, es cuando invertimos en ese yo que es
la idea que tenemos de nosotras mismas, ¿no? ¿Quién soy yo? Y en el imaginario colectivo capitalista es quién soy yo en base a lo que puedo consumir. Entonces consumimos más cuando sentimos esa amenaza de vamos a morir, la vida tiene un fin, somos mortales o estamos colapsando. Y la autora invita a invertir en ese yo físico que es hacer caso a la voz, ver que estamos en peligro, ver que nuestra integridad física realmente está en peligro si no activamos, si no realizamos cambios de verdad, y que esa es la parte importante, ¿no? Porque al final, ¿qué más importante que la propia vida, ¿no? Y respetar la vida y vivirla en lugar de consumirnos por estos ideales consumistas, ¿no? De la vida capitalista. Y eso es una parte que a mí personalmente me ha gustado mucho del libro, que yo intento practicar, ¿no? A través del activismo, a través de reconectar con el cuerpo, del arte, de la música, de sentir tu cuerpo, bailar, hacer yoga, meditar, todas esas cosas mucho más terrenales que te traen al momento, son las que realmente llevan esa paz interior y esa felicidad y ese propósito del que he hablado antes, ¿no? Y todo lo demás son distracciones. Sí, me anoté un par de cositas para comentarte a partir de esto que vos decís. Es interesante pensar no solo la negación, sino la racionalización, esto que vos comentaste, como mecanismo de defensa frente a la angustia del colapso. Y desde otra teoría no psicoanalítica, desde una teoría cognitiva, se plantea un concepto que es el concepto de esquemas cognitivos, ¿sí? Que tendría que ver con, serían como los lentes a partir de los cuales observamos la realidad, y ese modo de observar la realidad busca autoperpetuarse, ¿no? Busca información que lo confirme, ¿sí? No buscamos información opuesta a la que ya creemos, sino que por lo general buscamos información que confirme lo que ya sabemos. Y en eso, en relación a eso, es que maximizamos la información que confirma lo que creemos y minimizamos la información que no confirma eso que previamente creemos. Y esto cruzándolo con un dato sociológico, que es esto que vos has mencionado de el mito del progreso de la modernidad, ¿no? Esta idea, este mito de creer que sí o sí se va a progresar, que indefectiblemente progresamos, y si estamos frente a un problema, algo ocurrirá y se va a solucionar porque tenemos mucha fe en el progreso, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que se puede conjugar con la idea de esquema cognitivo, y entonces, si un día aparece una noticia de, no sé, el auto eléctrico ahora es un poquito más, está optimizado, han conseguido la manera de, qué sé yo, cualquier noticia random, eso se maximiza, no, y lo demás se minimiza, ¿no? Cuando sabemos que no es lo que está no es como están funcionando las cosas, que las soluciones a los problemas que componen este colapso no son soluciones fáciles. Para un auto eléctrico se necesita, no sé, el litio de como 27.000 celulares, no hay posibilidad de una transición energética en la cual todas las personas después tengan un auto eléctrico, o sea, no va por ahí la cosa, pero me parece a mí que estos esquemas cognitivos hacen que sea más difícil el cambio a nivel cognitivo, ¿no? Bueno, no me parece a mí, a las teorías cognitivas les parece. Me parece a mí que esto se puede aplicar al tema que nos convoca hoy. Sí. Sí, totalmente. Y yo creo que eso también se puede relacionar con la polarización de la sociedad, ¿no? Con cómo estamos en nuestras propias burbujas de eco, cámaras de eco, ¿no? Y cómo también las redes sociales están diseñadas para que
se refuercen todavía más o que no salgas nunca de tu cámara de eco, ¿no? Y vivimos en sociedad, compartimos espacios, pero estamos pues muy polarizados más que nunca, y eso tiene un peligro muy grande, ¿no? Porque están los nervios a flor de piel a nivel social, ¿no? Hay mucha tensión, hay muchas cosas ocurriendo a la vez, y si esto lo combinamos con este colapso que nos viene, es altamente inflamable, ¿no? Pues sí, sí se puede decir así, es una combinación complicada. ¿Y cómo salimos de ahí? Esa es mi pregunta. ¿Cómo nos entendemos entre personas que tenemos cosmovisiones totalmente opuestas, ¿no? Yo siento desde lo profundo de mi corazón que no me puedo sentar con una persona de extrema derecha, con un homófobo, con un machista, con una persona extremadamente xenófoba convencida, ¿no? Por ejemplo, hace 3 días fue el 12 de octubre, aquí el Día de la Hispanidad. Hay gente que eso lo celebra. Mamita. Hay gente que eso lo celebra. Y salen con las banderas españolas y con sus brazaletes de la bandera española a gritar cánticos, viva España y España una, y hay gente que todavía tiene pues esa nostalgia de la época franquista, y yo siento que no me puedo sentar a hablar con esas personas, pero eso es un problema, porque deberíamos de poder hacerlo para enfrentar el colapso, porque si no va a haber mucha más violencia. Pero ¿cómo lo hacemos? Si tú también lo has dicho, ¿no? En estos propios esquemas de autoperpetuación y de confirmación. Sí, sí, esa es otra tensión, ¿no? La apertura al diálogo versus, sí, la intolerancia hacia los intolerantes. Bueno, yo tengo una postura, yo creo que con los fascistas no se dialoga, pero bueno, esa es mi postura, pero está bien, está buenísimo esta pregunta y este planteo que haces en relación a esta cuestión que involucra las redes sociales, que involucra los esquemas cognitivos y que involucra también los extremismos, y el que me preocupa a mí sobre todo el extremismo de derecha, ¿no? Que crece porque también, supongo yo, porque crece la insatisfacción, ¿no? Entonces, Sí. acá tenemos un personaje que es Milei ahora, que Sí. vendría a ser así como el Vox de España, que imagínate que este señor, no es que yo no lo puedo creer porque alucino, que este señor no solo dice que el cambio climático es un invento del marxismo cultural, así tal cual, sino que él a la gente de derecha, vos imagínate esto, una persona que aparece así media nueva en la política, que la televisión le da mucha cámara de repente, y que dice algo así como Rajoy, vos imagínatelo como que esto le dice a Rajoy, se lo dice a otra persona, pero es como Rajoy, zurdo de mierda, te voy a aplastar aún en silla de ruedas. Así, es así. O sea, ¿cómo se dialoga Wow. con alguien que a la derecha le dice zurdos de mierda? Bueno, te puedo aplastar aún estando en silla de ruedas. Como nada. Sí, partes del problema del colapso, ¿no? Yo creo que uno de los mayores problemas del colapso es nada, la zombificación y la derechización y la enajenación. Totalmente, totalmente. Totalmente. Es que, claro, esto está causando y va a causar todavía más insatisfacción y mucha incomprensión, ¿no? Porque el relato dominante no puede dar respuesta a lo que está pasando. El relato dominante se está intentando perpetuar, pero se cae a pedazos y no puede dar respuesta a lo que vivimos. Entonces, la ultraderecha aprovecha y ahí encuentra su plataforma, ¿no? Para llamar a las personas que buscan respuestas y perpetuar su idea de este mundo y no, por no aceptar que todo esto está mal, que hay que hacer algo completamente nuevo y que lo que hemos hecho hasta ahora pues no tenía sentido, ¿no? O como también ese duelo de
de la vida que conocías y de la vida que pensabas que era la que se debía vivir. Y bueno, pues yo creo que hay personas que todavía no se han dado cuenta y claro, pues quizás prefieren escuchar esos cantos de sirena fascistas que enfrentarse con la realidad tal cual es, ¿no? Y Total, eso es, total, o sea, frente a la angustia, frente a la incertidumbre, frente a la precarización, es mucho más fácil y es mucho más encauzable la xenofobia, ¿no? Trasladar esas emociones negativas. Bueno, acá hay una frase, ¿no? Que circula a veces entre ciertas personas que es los inmigrantes vienen a robar el trabajo, ¿no? Supongo que allá sí, también habrá quien lo diga. Entonces es mucho más sí, fácil desde una psicología de masas claro, eh, incentivar el odio hacia el exogrupo, ¿no? claro, Eh, que decir, bueno, hay que transformar absolutamente todo y en ese transformar absolutamente todo también está transformar la propia identidad y las propias prácticas. Eso es un claro, trabajo psíquico mucho mayor, pero es mucho claro, más fácil la xenofobia, los discursos de odio y, y lo que sea, contarle apuntalar el proyecto moderno, patriarcal y colonialista, ¿no? claro. Sí, de hecho, aquí hay un científico que es muy reconocido entre las personas que tratamos estos temas de colapso y que estudiamos estas cosas. O, bueno, quiero decir que no es un científico famoso, pero sí que es reconocido en estos nichos, digamos, que se llama Antonio Turiel, no sé si tú lo conoces. Y Sí, llevaba tiempo eh, hablando en su Twitter, ¿no? De que ya tenía ganas de que viniera de que se publicara el próximo informe de la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Del Energy World Overlook o algo así se llamaba, no me acuerdo, pero que, claro, quería saber qué respuesta va a dar esta agencia, esta institución no reconocida, para, igual que hace el IPCC o que hace la OMS en cuestión de la salud y la pandemia y todo esto, qué respuesta da al declive energético. Y finalmente salió hace unos días y hoy leía yo en su canal de Telegram que tiene un canal que enlaza a su blog y comentaba que finalmente se puede ver que este informe nuevo lo que dice es que no habla del pico del petróleo en sí o del pico de las otras energías no renovables, sino del pico de demanda. Como estamos haciendo ahora supuestamente la transición energética, pues en un momento va a haber un pico de demanda porque estaremos cambiando a esas formas de producción de energías renovables y ya está. Y eso es lo que explica que tengamos estos precios locos de la electricidad, que haya desabastecimiento, que falte gas y todo esto, ¿no? Y es como intentan moldear la narrativa para autoperpetuarse, básicamente, ¿no? Y para mantener ese mito del crecimiento económico y del progreso y cómo se permea eso a través de instituciones que aparentemente pensábamos o se pensaba antes que eran confiables, ¿no? Como el IPCC o esta propia Agencia de la Energía Internacional. Y si ni siquiera estas instituciones están libres de la ideología capitalista del crecimiento infinito, ¿qué nos queda? O cómo respondemos como movimientos sociales, ¿no? ¿Cómo respondemos ante esto? Porque hay personas que las convences con un informe así. No, pues es verdad, estamos haciendo transición energética, tal. Y no es así. Hay un pico, hay un fin. Estamos en la curva ya cayendo. Y eso no se trae a la luz, no se muestra, no se visibiliza y por lo tanto se vuelve la lucha mucho más difícil. claro, sí, entiendo. Súper vinculable lo que decía, este tema de los esquemas cognitivos y a las narrativas que nos contamos y que se autoperpetúan, totalmente, totalmente. Si te parece bien, leo algunos de los comentarios que nos han dejado. Dicen, percibir y empezar a vivir el colapso podría ser como una experiencia cercana a la muerte, y todas las acciones diarias cambian de sentido. Muchas actividades diarias pasan a un segundo plano o pierden su sustento. Mm, qué bonito.
sí. Cobra la realidad y el día a día y cada momento cobra el peso que merece, ¿no? Que es único y irrepetible y que hay que vivirlo con la mayor intensidad. Totalmente. Total. Eh, de nuestros ejes de preguntas que teníamos, ¿hay alguno que me esté faltando para hacerte? Yo creo que no. Además, ¿Hay como tengo la algo? cámara girada, puedo verlo. Eh, yo, claro, es que nuestro chat estaba por Telegram y ahora yo al estar por Instagram, y estoy desde el celular, no puedo ver el Telegram para ver si me nos quedó algún eje, pero no sé si de la disonancia cognitiva faltaría, creo que mencionar algo, o si hay alguna pregunta que no te haya hecho y, o tema del que quieras que hablemos para ir cerrando. Sí, podemos mencionar brevemente la cuestión de la disonancia cognitiva, que al final es otro de los mecanismos, igual que el de la negación de la muerte, el de la racionalización, ¿no? Que, que bueno, si quieres tú comentar más en qué consiste y después tratamos un poco eso y ya podemos ir cerrando si quieres. Bueno, sí, la disonancia cognitiva es una teorización que da cuenta de eh, justamente la disonancia entre el hacer, el sentir y el pensar, ¿no? Y que mientras más grados de diferencia hay entre estas instancias, mayor malestar subjetivo existiría, ¿no? O sea, mientras más distancia hay entre lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos, podríamos decir que más malestar hay, Mm, así como para decirlo brevemente. mm. Sí, yo creo que cierto grado de disonancia cognitiva es necesario, dadas las circunstancias. Eh, porque yo a veces conecto con todo, ¿no? Empiezo a imaginármelo todo, empiezo a imaginarme el deshielo que está pasando a tiempo real, las muertes, la extinción que está pasando a tiempo real, los incendios que se están viviendo a tiempo real, todo lo de Siberia, todo lo de todo, ¿no? Básicamente. Y eso te genera un nivel de angustia tan grande que yo por lo menos no puedo funcionar como persona y ese día o ese momento ya no puedo hacer otras cosas y yo necesito sobrevivir, ¿no? Necesitamos vivir, necesitamos trabajar para subsistir, eh, tener unas ciertas responsabilidades, no caer en una depresión profunda, ¿no? Sería lo ideal poder tener un nivel de salud mental eh, óptimo para hacer las cosas del día a día. Y yo creo que ahí la disonancia cognitiva la necesitamos, porque si no, es que no podríamos hacer otra cosa que estar saliendo por la calle gritando y diciendo que en un momento de mi proceso yo quería comprarme un megáfono y salir a la calle y decir estamos en crisis climática y esto no es una broma. Sí, la del megáfono te digo que le hemos pensado, yo también le he pensado la del megáfono. Te digo que no sos la única que quiere comprar un megáfono. Ay, sí. Y entonces, para no estar viviendo así, ¿no? Constantemente con esta idea, la disonancia cognitiva la necesitamos, pero bueno, hay grados y grados. Ese grado ya de me gustan los animales, pero me los como y este tipo de cosas ya no van más. ¿No? Hay ciertos tipos de cosas que ya no van más y que creo que sí que eso sí, a nivel individual sí que nos podemos hacer cargo. Eso yo sí que creo que tiene un grado de responsabilidad individual, ¿no? Por mucho que critique la individualización de todas las responsabilidades o de todas las cosas, sí que existen las responsabilidades individuales a mi modo de ver, y esta es una de ellas, y es hacer un ejercicio de honestidad con una misma, con uno mismo, con un mismo, y realmente preguntarnos qué grado de disonancia cognitiva es zona de confort, ¿no? ¿Qué grado de disonancia cognitiva yo debería de poder deshacerme de ella y ser mejor persona?
y hacer cosas con un poco más de coherencia, pero tampoco autoexigirnos hasta un nivel de tener una coherencia absoluta, porque eso no existe bajo el capitalismo. No existe la Sí, coherencia absoluta. sí, porque eso ya sería un extremo rígido que tampoco Claro, sería saludable, ni nadie es 100% exactamente, coherente. Pero claro, sí, esto que vos decís, o sea, no llevarlo tampoco al terreno de la hiperresponsabilidad individual, pero no, bueno, estamos conectados al sistema, entonces en tanto estamos conectados, consumimos lo que el sistema nos propone que consumamos, pensamos lo que el sistema nos propone que pensemos, nos alimentamos como el sistema nos propone que nos alimentemos y nos trasladamos como el sistema nos propone que nos traslademos. Entonces, sí, ahí tenemos un margen de maniobrabilidad, pequeño, pero lo tenemos, sí, ¿no? sí, Y en este hacer también mejora esta sí, ecoansiedad, también total, disminuye, ¿no? En el total, hablar con otros, en el tocar la tierra, en el compostar, en el, sí, esto que decía más temprano, redirigir las actividades que cada quien hace por su trabajo, por su oficio, por su profesión, por lo que sea, poder redirigirlas en algún grado hacia estos temas, ¿no? Eh, mm, das clases de inglés, bueno, hablar en inglés del colapso. Das talleres, sí, bueno, que el taller sea del colapso. Eh, sí, sí, quien tiene, quien trabaja en una pollería, quien tiene una pollería que la transforma en verdulería, no sé, sí, pero tampoco si pensamos que no tenemos ningún margen de maniobrabilidad, es genera mucha impotencia y mucho malestar. Y creer que tenemos absolutamente toda la responsabilidad también genera mucho claro, malestar y es claro, falso además. Entonces, total, ni la impotencia total, absoluta, ni la creencia de que el individuo es el centro de todo y puede todo claro, y sí, debe ser responsable de todo cuando sabemos que es el problema del capitalismo, el modo de producción, el 2% más rico de la población, y etcétera, etcétera. Y mm, de lo que ya hemos dicho, colonialismo, patriarcado y otras totalmente, hierbas. sí, 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 porque, bueno, creo que también parte de decir, ¿no? Que yo soy insignificante, yo no puedo hacer nada, es caer un poco en el papel de víctima, ¿no? "Guau, no puedo hacer nada, somos víctimas de este momento que vivimos o de este destino, o como lo quieras llamar. Y, y empoderarnos es otra parte de tratar la ecoansiedad, ¿no? Empoderarte y darte cuenta de que sí que tienes un margen de maniobra, por muy pequeño que sea, y en realidad ni siquiera importa lo grande que es tu margen de maniobra. Con que tú te sientas bien con lo que haces, en sí mismo ya tiene sentido, ¿no? Una vez yo le planteé algo a mi tutor de la tesis del diploma que estudié el curso pasado, que es un autor muy reconocido aquí en España que se llama Jorge Richman, y yo le planteé una pregunta, ¿no? Porque si tenía la oportunidad de hablar con una persona que leo sus libros y que valoro tanto su posicionamiento en el mundo, le pregunté cómo vivir este colapso, ¿no? ¿Por qué hacer las cosas si total, todo va a colapsar igual? Y él me dijo que las cosas se hacen o si las hacemos porque está bien en sí mismo y no importa el resultado, ¿no? Lo importante es que está bien en sí mismo. Y desapegarse del resultado creo que también es una lección budista que yo aprendí de Vandana Shiva, que ella lo decía, que ella se desapega del resultado de las acciones que ella toma y así evita el sufrimiento. Y eso creo que saca un peso muy grande de todo esto, ¿no? De hacerlo porque sí, porque tiene sentido hacerlo en sí mismo, porque además nos trae felicidad y placer, porque nos saca esas falsas, pues eso, creencias de que nos sacan un peso de encima. Al final, el no vivir con la obsesión de la imagen, de cómo te ves, de cómo te ven, de lo que posees, te saca un peso también. Y eso es una parte más que al final suma a todo lo que hemos dicho antes de que se puede vivir una vida más feliz sabiendo todo esto del colapso. sí. Agrego una última cosita y
y por mi parte no tendría mucho más para decir. En esto de lo que se puede o no de los márgenes de maniobrabilidad, tampoco pensarlo solamente en términos individuales, o sea, tenemos márgenes de maniobrabilidad individuales y límites individuales porque aún cambiando cuestiones a nivel individual, el sistema en su totalidad no cambia, pero también tenemos márgenes y abanicos de maniobrabilidad a nivel de comunidad, a nivel de grupos, y esos también hay que Sí, tenerlos en cuenta total, para totalmente. desindividualizar, digamos, y Mm, deshiperresponsabilizar a nivel individual la cuestión. sí. A mí no me queda más nada que añadir después de esto. Per- Yo creo que es una buena manera de terminar. Perfecto. Bueno, Amanda, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu amabilidad, habernos traído ideas sobre este libro que, que han estado buenísimas, ha sido muy amable y bueno, nos encontraremos en alguna otra ocasión seguramente. Mm. Sí, muchas gracias por el espacio, por el momento, por lo compartido y a las personas que nos escuchan también. Y nada, eh, estamos en contacto básicamente. Así es. Bueno, saludos y buenas noches. Sé que allá ya es tarde, así Sí, que bueno, buenas noches para vos y buenas tardes para quienes están escuchando desde estas latitudes. muy bien. Saludos, Buenas tardes. gracias. Hasta luego.